Sí somos. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión de Sí Somos. Soy Ana Grimaldo y estoy con mi querida compañera Julia Didrickson y estamos muy contentas por tener la oportunidad hoy de estar acompañadas por la doctora Patricia Galeana, que es directora y fundadora del Museo de la Mujer, además de ser historiadora y una distinguida escritora con una carrera muy larga académicamente. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora Patricia. Al contrario, Ana, me da mucho gusto recibirlas en el Museo de la Mujer. Muchísimas gracias. Es un museo, la verdad, muy, muy bonito. Ahorita, como pueden ver, nos encontramos aquí. Desde ya que invitamos a todas y a todos y a todes los que nos están viendo a que vengan a visitar el museo. Y hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Ana? Hoy vamos a platicar de mujeres que inspiran y tiene todo el sentido del mundo estar en este espacio, precisamente. Y doctora, para empezar, me gustaría que nos platicara un poco sobre el propósito y el origen de este museo, precisamente porque ¿qué mujeres inspiraron a hacer este espacio y que le dan vida después de años de su fundación? Con mucho gusto, Ana. Bueno, pues yo he sido una activista defensora de derechos humanos toda mi vida. He sido pues más de 11 años consejera de la Comisión de Derechos Humanos de lo que era el Distrito Federal. Fui secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y he sido una feminista militante. Y entonces, en ese sentido, después de conocer el Museo del Holocausto de Jerusalén, que es sin duda, hay muchos museos que tratan esta tragedia en la historia de la humanidad, pero sin duda el de Jerusalén es el más impactante. Cuando uno lo ve, dice, es que esta terrible tragedia no debe volver a pasar. Lamentablemente están pasando cosas terribles en nuestro presente. Entonces, siendo historiadora, pensé que si mostraba yo lo difícil que había sido a las mujeres lograr cada uno de sus derechos, la ciudadanía que visitara el museo iba a darse cuenta de que esto era una injusticia y que no debería de pasar. Entonces, después de 15 años hicimos subastas, hubo artistas que donaron obra para que obtuviéramos recursos, pero nos hacía falta el espacio y desde luego por más subastas que hacíamos, no conseguíamos recursos para comprar un inmueble y ponerlo físicamente. Entonces, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues nos dio la que era la casa de la antigua imprenta universitaria. Y es un museo interactivo. Tenemos videos que pues a ustedes, las jóvenes, les gusta mucho todo lo que es audiovisual, la música, en fin. Tenemos pantallas interactivas, tenemos también recreaciones en tercera dimensión y desde luego las obras de arte que van acompañando a cada sala con la temática adecuada. Y vemos una revisión, en ese sentido creo que es, bueno, desde luego en América Latina es el único, pero hay muy pocos museos así en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, que hace una revisión completa de la historia de México desde la etapa prehispánica hasta la cuarta ola feminista actual. Buenísimo. Entonces, pues, como he sido maestra toda mi vida, pues lo que quiero es justamente a partir de este museo que sea un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y de mujeres que inspiran, ¿no? O sea, que inspiren a otras generaciones de mujeres. Claro, que las empoderen, porque evidentemente me da muchísimo gusto que vienen niñas y niños de primaria, secundaria, preparatoria y desde luego de nivel universitario y público en general, pero pues que las niñas salgan empoderadas y digan, mire, aquí tenemos a quienes lucharon por la independencia, a las que hicieron la revolución, y todo esto, desde luego que les da fuerza
para ser dueñas de su propio destino. A mí me parece maravilloso que sepamos y que reconozcamos a todas las mujeres que nos antecedieron. Es importante que como jóvenes, como feministas, como mujeres, sepamos que hay muchos años de lucha atrás de nosotras. Y no solamente de lucha feminista, como lo podemos llamar hoy, ¿no? Sino de lucha histórica, por ejemplo, en la independencia, en la revolución. Pero me gusta cómo el museo también aborda hasta la cuarta ola del feminismo, porque las mujeres nos pueden inspirar desde hace siglos hasta hace décadas. Y partiendo de ahí me gustaría preguntarles, ¿qué mujeres en la historia les inspiran? ¿Quieres contarnos, Ana? Pues ya hemos platicado muchísimo en otros episodios sobre todo de la participación política de mujeres en el país. Obviamente creo que tenemos que volver a nombrar a Elvia Carrillo, Leona Vicario, que además es conocida como la primera periodista, y como periodista pues, siempre abrazamos esos primeros reconocimientos de mujeres que ejercieron el oficio. Emilia Galindo, porque son mujeres que dentro de la historia han ido obteniendo esa visibilización y que definitivamente no fueron las únicas mujeres, en sus tiempos, en sus momentos que hicieron, porque cada una de ellas fueron precisamente pioneras en ciertos tipos de organización trabajadora, campesinas y políticas que gracias a ellas también tenemos muchísimos de los derechos que que vemos hoy y que en muchos de los casos no les tocaron a ellas, ellas no los vieron, como ese triunfo, ya conseguimos, ¿no? Entonces creo que ellas son las primeras que vienen a la mente, precisamente. No sé, a usted, doctora, dice quiénes fueron las primeras inspiraciones en su vida. Bueno, en mi vida tuve el privilegio de conocer a las que abrieron brecha, como Griselda Álvarez, la primera gobernadora en la historia de México, entonces que me adoptó y que, bueno, pues me menciona en su autobiografía Cuesta Arriba. Pero sí voy a hablar de la historia, bueno, evidentemente, las mujeres que lucharon en la independencia, que a las que recordamos son las mujeres de élite. Es una cosa muy interesante porque de la independencia reconocemos a las mujeres de élite y de la revolución solamente se recuerda a las soldaderas y se olvida a las maestras revolucionarias. Entonces yo justo lo que hago en este museo es hacer una revisión histórica para que se vea que además de Leona Vicario, bueno, primero de Josefa Ortiz, de Leona, de la Güera Rodríguez, hubo cientos de mujeres que alimentaban, curaban, enterraban a los muertos, eran correos, espías, y también tomaron las armas desde la independencia y que fueron, como lamentablemente en todos los movimientos armados de la historia de la humanidad, fueron violadas y ejecutadas para acabar con la insurgencia. Entonces hay que hacer un reconocimiento de todas esas mujeres anónimas y desde luego es muy meritorio que Leona Vicario, por ejemplo, haya defendido a su género, defendido a las mujeres, cuando un personaje muy importante de la época, que fue ministro en varios gobiernos, Lucas Alamán, dijo que las mujeres solamente se habían unido a la guerra de independencia para estar con sus novios. Entonces ella le rebate en la prensa y le dice que está totalmente equivocado y que las mujeres tienen tantos deseos de libertad y de gloria como lo puede tener cualquier hombre, a diferencia de que los hombres lo hacen también muchas veces para tener un cargo público y las mujeres tenían esta lucha en forma desinteresada. Pero hay otras mujeres muy interesantes. En la Reforma, por ejemplo, que es un periodo fundamental porque es el que acaba con los atavismos coloniales en los que la mujer tenía que ser a imagen de la Virgen María, abnegada, o sea, negarse a sí misma, vivir solo para los demás.
pues Margarita Maza, por ejemplo, tiene unas cartas maravillosas en donde dice que pues la madre y la tía de Matías Romero son unas fanáticas que creen que todos los protestantes se van a ir al infierno y que solamente las católicas se van al cielo, y una sarta de beatitudes, dice textualmente, que yo no puedo creer, o sea, definitivamente. Y claro, en la revolución, pues sí, tenemos a las soldaderas, que son una figura icónica del movimiento revolucionario, pero las maestras normalistas han sido olvidadas. Y las maestras normalistas fueron las que despertaron la conciencia en contra de la dictadura, hicieron planes políticos, fundaron periódicos, denunciaron, le hicieron, yo no sé si sepan, pero en el ahora Monumento de las Mujeres que Luchan, en donde estaba Cristóbal Colón, una maestra normalista, Dolores Jiménez y Muro, hizo una marcha en contra de la 7ª reelección de Porfirio Díaz. Fue aprendida con todas las otras mujeres, hicieron una huelga de hambre y las tuvieron que soltar a todas. Y hay otras muchas maestras normalistas, entonces se le dedica un espacio a estas maestras normalistas revolucionarias que no habían sido reconocidas. Y después el movimiento sufragista, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, es verdaderamente ejemplar para todos los partidos políticos. Porque una líder del Partido Comunista, Refugio García, logró reunir a las penerristas, Partido Nacional de la Revolución, el partido en ese momento del gobierno revolucionario, a las católicas y a las comunistas, y formaron 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país. Llegaron a tener 50,000 miembros. Se dice fácil, pero en ese momento, 1935, que es cuando empiezan a organizarse, y logran que el presidente Lázaro Cárdenas mande la iniciativa para la reforma del artículo 34 de la Constitución y que se otorgue la ciudadanía a las mujeres, que no se les había otorgado al triunfo de la Revolución porque se temía que estuvieran controladas por el clero. Este fue el tema que retrasó el otorgamiento de la ciudadanía a las mujeres en México, porque la Iglesia siempre ha estado confrontada con el Estado. Entonces, pues hay una cantidad de mujeres que descubrir, que dar a conocer, que visibilizar, y que tienen vidas extraordinarias. Y desde luego, las mujeres que también nos mencionó Ana, bueno, Elvia Carrillo Puerto, que junto con su hermano Felipe hacen la primera campaña para que la mujer pueda tener derecho a decidir sobre su cuerpo y a interrumpir el embarazo. En este sentido, me gustaría, después de este gran recorrido histórico de algunas de las mujeres que han formado la vida pública y política del país, me gustaría llevar la conversación más a un terreno de calle, más a un terreno que podamos conocer de manera personal, y en este sentido me gustaría decir que particularmente la principal mujer que me inspira en esta vida es mi mamá, que es maestra normalista, y que de verdad me inspira muchísimo por esta vocación que tiene y que entiende la educación como el principal servicio social que pueda haber en esta vida. Educa desde esa vocación, pero también desde el amor, que es importantísimo, y lo hemos discutido en otros temas, que las mujeres que hablemos, y no solamente las mujeres, pero que sigamos hablando abiertamente del amor y de las implicaciones que este tiene cuando ves esas aplicaciones en la vida cotidiana, sobre todo cuando tienes acceso. Mi mamá es profesora de primaria, nivel primaria, y lleva más de 37 años dando clase, y desde que soy niña he tenido la fortuna de ver cómo generaciones distintas se acercan a decirlo, o sea, los cambios que ha provocado
ese cuidado, esa atención y ese seguimiento. Entonces, en ese sentido, Julia, quiero empezar para que me digas, ¿qué mujer te inspira a ti? Es que va a sonar también muy cliché, es que sí. pero también es mi mamá. O sea, mi mamá ¡Qué bueno! Qué bueno, sí, hay que reivindicar Sí, que nos claro. inspiran nuestras mamás. Pues mi mamá, como también he comentado, es también una feminista desde hace más de 40 años, Pilar Muriedas, y ella, junto a sus amigas, yo creo que son las que me inspiraron a también ser feminista, ¿no? Por ejemplo, está Maru Romero, Ana María Hernández, Aide García, mi amiga más viejita, Marta Lamas, que ella dice que yo soy su amiga más jovencita. Todas estas mujeres que yo crecí viendo y conviviendo con ellas fueron las que indirectamente me fueron diciendo, vente este camino de lucha. Porque muchas las hemos conocido a través de los libros, a través de la academia, o sea, y qué bonito que tengamos ese entorno social, o sea, ese entorno personal dentro de la lucha feminista. En este sentido, ¿qué te hizo? Me llamó mucho la atención, bueno, no porque fuera extraño, pero me gustó muchísimo que usted, doctora, se llamara a sí misma, se enunciara con tanto fervor como feminista. Me gustaría entender qué mujer o qué personas la inspiraron a entrar en este mundo del feminismo y a seguir construyendo a partir de ahí. Bueno, pues déjenme decirles que también mi madre, que fue una taquimecanógrafa, igual que Hermila Galindo. La vida de mi madre es la vida de muchas mujeres, sobre todo del norte de México, ¿En qué años tiempos estamos? de la Revolución. Claro. Entonces a ella quedó huérfana de padre a los 8 años. Y a su madre, que estaba embarazada y tenía 5 hijos, uno tras otro, como se estilaba en aquel entonces, pues todos los que decían que Dios mandaba. Entonces, pues resulta que perdió todo, le quitaron, ella tenía 25 años, la mamá, mi abuela Ramona, le quitaron todo lo que había sido de mi abuelo, que tenía una tienda, en fin. Total que es una historia muy triste, no les voy a contar, acaban muriéndose todos los hermanos, nada más quedan 2. De los 6, se mueren 4. Y entonces se tratan de venir a la Ciudad de México pues para sobrevivir. Y aquí, pues lamentablemente, mi abuela Ramona muere porque la altura le hace mucho daño, no se sabía que estaba mal del corazón. Total que mi madre queda huérfana a los 18, en esta ciudad sin conocer a nadie, nada de nada. Entonces, bueno, pues se puso a trabajar de secretaria, pues secretaria de un señor Legorreta que daba conferencias, que era un personaje interesante. Y entonces, pues a mí me enseñó a ser una mujer fuerte casi desde que nací. Decía, a ver, todo tiene remedio menos la muerte. Así es que a trabajar, a estudiar, a ser autosuficiente. Y bueno, eso fue para mí una gran enseñanza. Y después, bueno, pues pude constatar una serie de actos de discriminación. Por ejemplo, en la universidad había un maestro, Arnay Cifré, que decía que las mujeres nada más íbamos a estudiar para conseguir novio. Y todavía en mi generación se sigue diciendo. Qué barbaridad. ¿Y qué estábamos haciendo ahí? Total, obviamente yo no me metí a estudiar con ese señor, pero empecé a constatar todas estas cosas. Y bueno, después, por ejemplo, cuando daba clases, yo empecé a dar clases a los 18 años y no he dejado hasta la fecha, calculen a ver cuánto tengo. Pero pues en una escuela de monjas me decían que cuando pensaba yo dejar de trabajar porque estaba yo embarazada y que era antiestética mi figura.
Les digo, oye, pues así han sido las figuras también de sus madres, digo, me lo van a ni perdonar. siquiera por los cuidados, o sea, fue por física, o sea, físicamente. Sí, y lo y que además verbalizaron. era yo un mal ejemplo. Les digo, perdóneme, es todo lo contrario, soy un buen ejemplo. Soy el ejemplo de que una mujer puede seguir trabajando estando embarazada o no embarazada. Entonces, bueno, pues a partir de ahí me volví una feminista activa y entonces, bueno, pues he estado luchando por que se nos reconozcan los derechos, porque a veces leyes van y leyes vienen y son letra muerta. Sí. Porque a veces nos dan a tole con el dedo, ¿verdad? O sea, sí, no es que ya hicimos una ley. Ah, sí, muy bien, pero ¿y cuándo la piensan cumplir? Entonces veamos el altísimo índice que tenemos de violencia contra las mujeres en México y entonces tendremos que reconocer lo mucho que nos falta por avanzar para deconstruir esa cultura patriarcal en donde el hombre manda y la mujer obedece. Cuando comentas sobre tu historia de vida, me parece importante recalcar que las mujeres tenemos que conocer no solamente quién nos antecedieron históricamente, sino también reconocer cuál es nuestro linaje de mujeres, porque muchas veces se olvida. Entonces, qué lindo que sepas sobre tu abuela, sobre la historia también de tu madre, porque muchas historias de mujeres se han olvidado y es importante recuperar todas estas historias de las mujeres que no son nombradas en la historia. Recuperarlas para reconocer, para empezar a conocer las circunstancias en que tuvieron que vivir y que desafortunadamente son muy similares, o sea, contextos muy similares de precariedad, de violencia, de falta de autonomía, de faltas de condiciones para que, más bien, para que ejercieran esa autonomía. Y también para visibilizar esos esfuerzos. Ahora, a mí me gustaría, para cerrar un poco, es mencionar que cuando hablamos de mujeres que nos inspiran, yo quiero hacer muy visible que cuáles son los valores y los motivos por los cuales, o sea, valores hablando no de un sistema axiológico moral, sino más a lo ético, que nos inspiran y qué factores son, o sea, qué hace que una mujer me inspire. Y en este caso, cuando hablo también de otra mujer que me inspira muchísimo, como es mis dos abuelas, en ellas tienen el mismo denominador común, que es que se hicieron cargo de sus hijos, más de 8, por supuesto, aunque uno de mis abuelos, o sea, los dos trabajaban, pero los dos ejercieron violencia sobre ellas de formas muy distintas y son reconocidas por sus hijos y por sus hijas. Es que sí, o sea, hablando de estos valores que son los que nos inspiran, justamente esta cuestión de romper las normas establecidas para las mujeres y romper con el status quo del momento. A mí eso me inspira de las mujeres en la historia y por lo que comentabas, pues buscar estos logros colectivos y esta colectividad, ¿no? Ahorita en esta época de un neoliberalismo espantoso, creo que buscar la colectividad es algo importante. Para finalizar, doctora, ¿algún elemento, este valor que creas que logra la inspiración? Bueno, desde luego, yo creo que sí se tiene que reconocer el tema de los cuidados, porque toda la historia de la humanidad, quienes se han dedicado a los cuidados han sido las mujeres. Cuidar a los hijos, cuidar a los enfermos, cuidar a los ancianos, cuidar a todo el núcleo familiar. Dense cuenta que si vamos a zonas rurales, hay todavía la costumbre de que la mujer, aunque esté embarazada o esté amamantando, es la última en comer, si queda comida. O sea, todavía hay esta idea de que se es para los demás, no se es para sí. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas que nos pueden inspirar, pero desde luego es indispensable reconocer a estas mujeres que nos abrieron brecha, claro, que gracias a ellas estamos aquí. A esas mujeres que lucharon, que ofrendaron su vida, que no se dejaron amedrentar por la cultura patriarcal y que nos dieron ejemplo.
para tener el poder sobre sí mismas, porque luego les da pavor a algunos personajes, no quiero decir nombres, ¿verdad? No, es que ahí vienen las mujeres y entonces quieren un matriarcado ahora, quieren someter a los hombres. Nos queremos nosotras apoderar de nosotras mismas, decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro destino y desde luego también tomar el poder. Porque vamos a tomar el poder y ojo, no nada más que les den el cargo, que tomen el poder. No queremos neojuanitas en ningún cargo en las próximas elecciones. Por supuesto. Bueno, ya nos quedamos en el límite de tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Julia. Gracias. Y para cerrar, solo me gustaría hacer este ejercicio con ustedes que nos siguen en redes, que nos compartieran, por favor, quiénes son esas mujeres que las han inspirado como feministas o simplemente en su vida cotidiana. Déjenos saber, ya saben, @sisomos, nos encuentran en Instagram, en Facebook, también en Spotify. Y pues, muchísimas gracias, doctora Patricia, por su participación. Gusto de estar y nos vemos en la siguiente emisión de Sí Somos. Muchísimas gracias. Tu mujer tenías que ser, tu mujer tenías que ser. Yo soy Clara Campoamor y aquí donde me tenéis conseguí que las mujeres en España hoy votéis. No fue un camino fácil, mucho tuve que luchar. Nunca estuvo muy bien visto que me pusiera a estudiar. La carrera terminé y después de licenciarme fui la segunda mujer que consiguió colegiarse. Luego vino la política, conseguí ser diputada y entre otras cosas pude lograr que te divorciaras. Estalló la horrible guerra y me tuve que exiliar, pues si a España volvía me iban a encarcelar. Te preguntarás por qué, si yo nunca he sido mala. Ya sabéis que los fascistas no nos quieren liberadas. En el cine yo triunfé, aunque llegase de Austria. Me cambiaron hasta el nombre y Hedy Lamar me llaman. Era muy inteligente, pero todo lo eclipsé con la belleza europea que querían todos ver. Pero siempre tuve sueños, tenía mis ambiciones y así yo perfeccioné lo que llamas conexiones. Inventé un mecanismo que luego ayudó a crear esa conexión de wifi que usas para Instagram. Y aunque yo lo registré y era mía la patente, el gobierno americano nunca me tuvo presente. Era tal la hipocresía que hasta el año 2000 no me dieron los honores que siempre me merecí. Ahora usas el Bluetooth, te pierdes sin GPS, vives conectado al wifi enganchándote a las redes. Así que hay que ser consciente y debéis admitir que mucho de lo que tenéis es gracias a una mujer.